Compañeros, ¿cómo estáis? Aquí en Hoy, directo. ayúdame, Edu, ayúdame. Mi Dale super- tú, hombre, dale tú. Empieza. Bueno, que no tenemos... Hola chicos. Jonah. ¿Cómo estáis? Mira, estamos hoy, Jonah, Wendy, Edu, Erika, Mariam y Ana. Ahora seguramente se nos unirá Alba y si queréis entrar aquí en vídeo a alguien, acabo de dejar el enlace aquí en los comentarios, ¿vale? Aquí haciendo un poquito de comunidad. Así que aquí Muy- damos ejemplo, pero vosotros también estáis, los que estáis en YouTube, los que estaréis, que hay alguno que otro, y los que nos veáis después. Pero de eso se trata. A ver si vamos forjando cada vez más esta comunidad. Aquí está Alba, ostras, con un semblante Claro, congelado de la edad de hielo. Vale, es que te habías quedado congelada. No, estaba súper bien, ¿eh? Pero hoy Mati. estamos haciendo unas improvisaciones muy buenas. Sí. No sé si se te oye Vale. bien, Alba. No. Estamos en directo Vale. ya. Yo te mando instrucciones aquí por el chat privado, no te preocupes. Muy bien, chicos, vamos a hablar hoy de hacks de productividad. Yo tengo curiosidad por preguntaros también. Primero os voy a contar yo una pequeña cosita, pero ¿cómo os relacionáis vosotros con la productividad? Porque es como que yo durante muchos años he tenido esa espinita de que soy muy improductivo por... Yo siempre he pensado que es por ser también de perfil creativo y tal, que soy muy disperso, pero cuando empecé a trabajar más a nivel integral, sobre todo optimizando salud, optimizando el ritmo de vida y no tanto en marcarme un horario y ser súper estricto y buscar, ¿sabéis? Cuando empecé a hacer eso es cuando empecé a ser productivo. Durante mucho tiempo es como que incluso pasaba más tiempo del necesario trabajando a lo mejor y dejaba de hacer ejercicio. O dejaba de dedicar tiempo a preparar comida mejor. O a ver a gente, a salir directamente, a tener más vida social. Y no ha sido hasta que he reequilibrado todo eso que he empezado a cambiar el autoconcepto un poco, ¿no? En plan, sí que puedo ser productivo. Claro. Estaba como una espiral que hasta que no lo cambias todo de manera integral no consigues arrancar. Yo me identifico mucho con el tema de los horarios y todo eso porque en los que no tengo obligados, digamos, que son los de trabajo, Ujú. sí que tampoco me ha funcionado tener unos horarios muy estrictos. Luego no era tan capaz de seguirlos, pero sí que, o sea, teniendo claras las actividades que quiero hacer, las metas que quiero seguir y los pasos para conseguirlas, sí que trato de siempre estar haciendo algo, ¿no? Y entonces aquí es donde viene un poco la brújula que tanto menciona Mario. Y luego hay cosas intermedias, ¿no? Por ejemplo, en ese grupito que hemos estado hablando cosas de productividad, por ahí que tenemos algunos, habéis hablado de, bueno, alguien mencionó temas de hacer tareas, ponértelas en cada día como un calendario, y al final yo lo que creo que me puede venir muy bien es hacerme eso, pero semanalmente, ponerme una lista de cosas que tengo que hacer sí o sí durante la semana y voy tachando y tengo que ver cuáles todavía no he hecho. Porque caigo mucho en eso también, de trabajar solo en una cosa porque estoy obsesionado con ella y entonces dejo de lado otras. Hay algunas que ya son ineludibles, que tienes que hacerte el hábito sí o sí, y en esas sí tienes que ser muy estricto si quieres hacerte el hábito, como el ejercicio y cosas así. Ujú. Sí, para Yo, crear nuevos hábitos. yo me sumo a esto porque he tenido durante muchos años el código dentro creyéndomelo de no tener la permanencia y de sostener unos hábitos, ¿no? Y me acuerdo que lo mantenía hasta a lo mejor los 9 o los 10 años y yo tenía que escribirme enfrente de mi cama un papel donde me dijera las 3, 4 cosas que eran súper importantes antes de irme a dormir haber hecho, ¿no? Por algo muy sencillo, tú te acuestas y lo ves. Entonces yo me obligaba a levantarme, a hacer unos ejercicios, a hacer unos deberes o a hacer X cosas que yo me había expuesto y si no, no me iba a dormir. Eso fue lo primero que comencé, junto a luego inicialmente un diario donde cada semana, como tú decías, Edu, yo me estructuraba un poco aquellas cosas que para mí eran importantes sacarlas adelante
Y como lo fácil era que el cerebro tendía a justificarse o a recrearse o simplemente a juzgarse si no lo hacía, bueno, cada vez también aprendí con los años a ser mucho más neta en el campo emocional sobre ello. Es decir, si no lo había logrado cumplir, bueno, no me iba a estar cortándome las venas, ni tratándome mal, ni juzgándome con un diálogo no adecuado contra mí mismo, pero sí me lo tenía muy en cuenta al día siguiente. Es decir, aprendiendo al momento tipex, que yo le llamo, pero teniendo muy claro que de alguna forma esa estructura, siendo flexible, ¿vale? Era un poco aquello que se ponía en la semana y que yo me iba a ocupar. Era muy importante la flexibilidad y la estructura, dos cosas que aparentemente podía ser no compatibles. Contrapuestas, parece. Claro, pero yo tuve que hacerlas porque la tendencia mía era o de no hacer o de muy rígida, ¿vale? Y como pasé por esos cauces bastante de perderme en esa rigidez, tengo que, y hacer mucha disciplina, tanto en la alimentación, ¿no? Yo me levantaba y preparaba mi infusión para depurar esto, lo otro, durante tantísimos años que al final, si tú no amas eso, si no es parte de tu vida, terminas ahogándote y asfixiándote de esas estructuras tan rígidas, ¿no? Entonces, creo que el poner delante un hack es estructura sí, ¿vale? Desde que tú te conoces, qué cosas tienes que potenciar y que un poco te direccionen a mejor, y a la vez que esa estructura sea igual de flexible, que no te retroalimente con un diálogo interior propio de hacerte daño ni juicio. Claro, además, cuando te pasa eso, ¿no? Que ves que no estás cumpliendo, también es un feedback y aprendes de ello y dices, vale, igual me estoy pasando, no puedo hacer tantas al día. Yo lo estuve haciendo día a día y me siento también súper identificado porque así es como empecé también una época súper productiva. O bueno, por lo menos empecé a ser productivo y empecé a formarme hábitos y empecé a conseguir resultados en cuanto a decir, vale, lo estoy consiguiendo. Y fue con ese sistema, pero claro, pues también con el tiempo lo vas perfeccionando y vas, pues eso, diciendo, vale, no tengo que poner 4 cosas en vez de 5. O luego, por ejemplo, ahora con el tiempo son demasiadas cosas como para hacer en un día, pero sí que son importantes hacerlas, pues he decidido hacerlas en una semana. Pero el camino es ese, el camino es empezar por ahí y eso, ser flexible y decir, vale, no me voy a castigar por no hacerlo, sino esto es un feedback y voy a utilizarlo para perfeccionar, para caicenear el sistema. Totalmente. Y que siempre te esté acercando a tu cuerpo físico. Es decir, no lo mismo intentar ser productivo en unas temporadas donde el clima, la temperatura, tus hormonas, tu sistema nervioso un poco estén a favor, o temporadas donde tengas muchísimo más trabajo exterior y tengas que dedicarte más o no estés descansando lo suficiente o por X cosas. Es decir, uno tiene que siempre tener muy en cuenta su contexto, ¿vale? Y teniéndote en cuenta en ese contexto cómo lograr también, y digo el también, ir a la dirección que pretendes, pero con un tacto muy, muy sutil y muy de llevar directamente hacia ello, no hablándote mal, no exigiéndote y no juzgándote, ¿no? Ese punto hay que ponerlo siempre dentro de un contexto con los tiempos, con las hormonas, ¿vale? Y con lo que es tu proceso de vida. Joder, es que tú con el enfoque holístico, es que no sé, siempre vas un paso más allá y no se te escapa una, ¿eh? Bravo. No lo puedo evitar. No, pero ¿sabes? También es porque soy mujer y las mujeres no estamos igual en la época de las hormonas, ¿vale? Donde no, por mucho que queramos, y eso que yo ya estoy en la menopausia, pero bueno, entiendo que como mujer hay periodos en los que no funcionamos igual, aunque quisiéramos, ¿vale? Entonces, Sí. Y ese momento donde una chica a lo mejor ha tenido una desilusión brutal con alguien, ¿no? Esos días, por mucho que quiera, su mente, que los hombres tenéis más capacidad de dejarlo a un lado ese problema, pero la mujer está ahí zambulléndose en esa vivencia. Pues bueno, le va a ser mucho más complicado lo poquito que haga que sea estimulante, que un poco le ocupe en una dirección de sostenerse a sí mismo, ¿vale? Que no pueda gastar mucha más energía. Entonces, yo creo que como mujer, ya no solamente como visión más panorámica, es que realmente hay que tener en cuenta también que el clima, las hormonas, todo nos está influyendo. Entonces, Claro. hay que ser flexible también por eso.
Yo Ole. creo que es imprescindible esto de la flexibilidad también, porque al final no lo podemos controlar todo y aunque nos planifiquemos el día, las metas que tenemos que conseguir, siempre pueden surgir imprevistos, cosas que no habías tenido en cuenta y por eso al final si nos agobiamos por no haber alcanzado las metas y las vamos arrastrando toda la semana, al final no, eso no es nada productivo por mucho que queramos y produce el efecto contrario. Entonces hay que tener ese espacio de decir, hablar con nosotros mismos y decir, vale, no pasa nada, no he podido conseguir esta meta, voy a reestructurarme para ver cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez. Totalmente. Total, sí, 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 sí. Así es. Y fíjate, Ana, has puesto delante una de las premisas del Net Kaizen, ¿verdad, Jonah? No enfocarnos al resultado. Exacto. Exacto. También es que hay que disfrutarlo, pero es imposible disfrutarlo si te estás sobreexigiendo. Entras en otro chip. No sé cómo definirlo, pero es que es imposible. Por eso es súper importante, Mariam, lo que dices de escucharte a ti mismo, porque no siempre te vas a poder exigir el mismo nivel, el mismo rendimiento. A mí me pasa que siempre que pienso en productividad, pienso en petarlo, en hacer muchísimo más de lo que estoy haciendo ahora. Y a veces simplemente es organizarme y ser productivo en el plan que estoy haciendo, pero en la medida, ¿sabes? No tiene sentido de que esté trabajando por encima de mis posibilidades, porque pasa factura. Sí. Y otro detalle que has puesto, Jonah, ahora también escondidito, fijaros, ¿por quién lo estamos haciendo? Esa productividad lo hacemos porque es lo que se espera ahí fuera y pretendo que sea un poco lo que llegue a los demás, ¿vale? En el trabajo, en los estudios, en las redes, o esa productividad depende únicamente de que tengo que enfocarme a lo que estoy sintiendo, poniendo siempre un poquito más, como digo yo, siempre un poquito más, vale, pero que yo me sienta satisfecho en ese dar, en esa creación. Chicos, ¿me escuchan? Muy Sí, bien. Wendy. Wendy, adelante. Ok. Yo me encanta escucharlos. Yo quiero platicarles un poquito el lado contrario de la moneda. Yo soy una persona que trabajo mucho sobre estructuras. Yo sí necesito estructura, ¿no? Muy marcada, sobre todo y haciendo énfasis en los temas, no sé, de negocios, de rutinas de ejercicio. La verdad es que si yo tengo una estructura, yo por ejemplo los días domingo, anoto de lunes a viernes, sábado lo que tengo que hacer, pero no para estar teniendo la agenda a un lado todos los días y tachar tareas, sino porque hay unas tareas que ya las hago como que de por sí y ya sé que no tengo que mirar la agenda para saber que la tengo que hacer, ¿no? Pero sino para decirle a mi cerebro, ¿sabes qué? Volvemos a la semana, ¿no? Y una vez que yo tengo una estructura, ya puedo fluir, de verdad. O sea, Claro. hubo un tiempo en que no, por ejemplo, yo soy muy fan de las dietas, pero encaminadas a lo que buscas. Y un tiempo en el que no sabía qué hacer. Yo sé que es un tema como que, bueno, ya cada quien se maneja en su cuerpo como mejor le vaya, pero ya tengo marcado qué hacer. Yo sí soy de a esta hora empieza, a esta hora termina, pero lo llevo súper tranquilo. Eso me da mucha tranquilidad, me da mucha, ya ahí uso una palabra, Ana, que se llama, ya ahí puedo yo redireccionar, ¿sabes? Como cuando dicen en días hormonales que los conozco, ¿no? Dices, ya viene, ¿no? Estoy en este día tal. Me permito redireccionar, puedo bajarle un ritmo acá, puedo meterle un poquito menos acá, entonces puedo permitirme esto, ¿no? Pero siempre dentro de esa estructura, porque la palabra estructura está muy estigmatizada de cuadrada, ¿no? De no. Inflexible. Cuadriculado. Exactamente. ¿Cómo es el tema de hoy en día? Déjate fluir, déjate ir, sé tú. A veces siendo yo, sin estructura yo no puedo fluir, ¿me entienden? Entonces, cabe recalcar que sí es en el tema de negocios y todo eso, ¿no? De tareas. En el temas personales, relaciones, amor y todo eso ya es otra historia. También a lo largo del día hay una hora en el día en que yo ya por ahí de las 6 de la mañana, 6 de la tarde ya le empiezo a bajar a todo, Me pregunto qué quiero hacer hoy, qué podría yo hacer, pero ya vine de hacer un sinfín de tareas que al momento de que, por ejemplo, ya a las 6 estoy un poquito cansada,
ya estoy cansada pero sonriente, cansada pero feliz, Claro. cansada pero no, o sea, le hablo a un amigo para ir a comer, oye, vámonos al cine, oye, yo quiero comer esto, pero siempre de una estructura que me permita no pasar de blanco a negro y dejar todo tirado, ¿no? De que, por ejemplo, cumplí súper bien mi plan de alimentación y a las 7 de la noche, como ya estoy fluyendo, pues ya me echo encima todo el pastel de chocolate porque eso va a causar estragos en mi autoestima, ¿no? Y por lo que decían, por ejemplo, yo esta semana tuve una situación emocional fuerte que obviamente no puedes seguir con tu estructura al 100, o sea, no puedes seguir con tu plan al 100 y tienes que apapacharte un poco, tienes que entender, tienes que sentarte, tienes que llorar, tienes que hacerte preguntas de poder, ¿por qué está aquí? Pero yo lo que sí he aprendido a lo largo de esto es que sonará fuerte, pero yo sí me pongo días de cuánto quiero que me dure esta tristeza, vamos a decirlo así. Porque en otro momento me hubiera llevado meses, me hubiera llevado semanas, ¿no? Pero esta semana me llevó 3, 4 días en que dije, se acabó, tengo que resolverlo, tengo que ser inteligente. Yo no me puedo pasar una semana triste, llorando, porque al final de cuentas yo necesito volver, necesito enfocarme porque eso es lo que realmente me saca de esa situación. ¿Y a qué vuelvo? A mi ejercicio. Yo me voy más en el tema de ejercicio, amo el ejercicio, me profundizo allá, o sea, es mi templo, ¿no? Entonces, sí hay momentos en el como mujer, como hombres, tenemos que redireccionar, tenemos que sentarnos, tenemos que decirle, puedo bajar un poco, un fin de semana, la familia y todo eso, pero yo sí creo en las estructuras y yo sí las amo y yo sí abogo por ellas. Es lo que a mí me ha funcionado y lo que a mí menos me estresa. Es que ¿sabéis lo que pasa? Que, bueno, primero bravo Wendy porque es un ejemplo, ¿eh? Todo lo que estás diciendo y además que lo cuentas de una manera que creo que todos nos metes en tus emociones. Pero nada, iba a decir que lo de las estructuras efectivamente es que lo que pasa es que hoy en día se tiende todo a generalizar y decir, lo que funciona es esto, lo que funciona es esto otro. Y es que depende muchísimo de 100.000 circunstancias y factores. Y yo creo que el más importante probablemente la personalidad. En tu personalidad seguramente casa muchísimo más el tema de la estructura, pero también en el tipo de actividad profesional, por ejemplo, que haces o en tu día a día. Es decir, yo creo que una persona, un artista, pues a lo mejor sí que no necesita tanto esa estructura y puede fluir más en cuestiones de creatividad y tal. Otra persona que sea más cuestión de, no sé, de tener unos resultados concretos en su trabajo que tiene que presentar, ¿qué tal? Pues súper importante la estructura seguramente. Pero lo más importante es darse cuenta de que a cada uno le funcionarán unas cosas más o menos y depende de muchos factores. Exacto. Otra cosa que es interesante decir, que a mí pues he estado cobilleando estos días, sobre todo que me he dado muchísimo más compromiso con el tema del grupo de productividad, es que es importante tener las metas o los objetivos o lo que quieras más o menos hacer, porque a mí, si me pongo muchos horarios, esta tarea, esta tal hora, yo me agobio. Y al final o no hago nada o lo hago mal. Que a lo mejor es importante organizar los hábitos dependiendo de la gasolina. ¿Qué quiere decir? Las actividades que necesites menos energía, yo me gusta aparcarlas por la noche, por ejemplo, leer antes de dormir, porque me he visto que apagar las luces o leer o no usar el móvil, yo tengo mejor sueño y como me levanto más o menos a las 6:30 de la mañana para arrancar el día, pues me lo tomo de otra forma. Porque ¿qué pasa? Que esta semana, como estoy también trabajando en Ringana con Alba, que soy socia de ella y todo eso, un amigo mío quería hacerse cliente y tenía su teléfono a las 8 o las 9 de la noche. ¿Qué pasa? Que estuvimos ahí hablando, no sé qué, para hacerle cliente, pero luego se nos fueron las 11 y aún estaba con el móvil y ese día no dormí nada. Y por la mañana siguiente no era persona. Que me levanté a las 6 a la misma hora,
pero no había descansado nada y es como arrastré durante todo el día. No conseguí pues tener la mente fresca para pues estar al 100% con mis pacientes. Es como, yo creo que es muy más importante tener claro las metas o cómo organizarlas, pero también en qué parte del día puedes destinar mejor atención o mejor energía. Porque a mí es lo que a mí en esta semana he ido más así, porque por ejemplo, como estoy muchas horas con el tema de Instagram, con el tema móvil, por eso poder dedicarle, aunque sea 1 horita hoy o 2 horas que le he dedicado para programar todas las publicaciones y, digamos, crear un poquito mi marca, que de hecho ahora mi Instagram será un poquito diferente, pues ya esas horas ya no las tendré que dedicar durante la semana y a lo mejor podré tener en menos tiempo en el móvil y más tiempo para leer o para no estar tanto en las pantallas, tanta con luz azul, que esto al final te resta a ti energía. Totalmente. Esto me siento identificado en el sentido de que yo lo que veo que estás haciendo aquí, de alguna manera, Erika, es prepararte, ¿no? Prepararte como un molde. Yo lo llamaría sistema, una especie de sistema, aunque sea así en sus primeros momentos. Y es verdad que es muy tentador, porque yo es que me he visto ahí todo el tiempo, de hecho, gran parte de en mi profesión, gran parte del tiempo, sobre todo los primeros años, lo dedicaba a esto, a generar sistemas. Y parece que te van a hacer muy productivo justo después, pero a mí me ha pasado mucho que caigo en dedicar mucho tiempo, estar palmando, como hemos dicho, salud, estar palmando en relaciones sociales y todo, por perfeccionar el sistema con la promesa de que luego vas a ser más productivo y no tendrás que tocar. Y igualmente, ese sobreesfuerzo de estar metiéndole caña al sistema, luego te acaba pasando factura. Entonces, claro, esto es una conclusión personal mía, pero a día de hoy prefiero, aunque esté trabajando en un sistema que luego me va a facilitar mucho la cosa, no pasarme. O sea, me parece vital blindar el tiempo de descanso, por ejemplo, como estabas comentando, la melatonina, luego, ¿sabes? Si no, no eres persona. Y también, porque nosotros, yo creo que en un momento u otro, todos vamos a caer en tener que gestionar proyectos más allá del, digamos, de un trabajo principal, al menos. Y ahí es cuando empiezas a ver también que tienes que priorizar mucho a la hora de distribuir los horarios. Por ejemplo, si te pones a hablar con un cliente a las 8 de la noche, a mí me ha pasado, y si no blindas todo eso, incluso para tu proyecto, se vuelve todo un descontrol. Claro. Es que además es la faceta artista Sí, en el marcha. problema es que como justo he empezado también con este negocio, pues como que voy un poquito dispersa, no tengo horarios porque... Y bueno, y más adelante la intención es que sea también unos extras que tenga. Entonces tengo que un poquito pues gestionar el tema de los horarios. Y lo que tú dices sobre esfuerzo, ¿a qué te refieres? ¿Que estás muy dedicando digamos, a publicar para que luego no tengas que dedicarle tiempo, pero al final terminas también dedicarle tiempo? Porque yo, por ejemplo, hoy me he dedicado, pues, aparte de estudiar para que mis publicaciones sean con contenido que no sea continua basura, que sea un contenido que atraiga a la gente, pues me he dedicado unas 2-3 horas, pero ya tengo publicadas hasta el sábado de la semana que viene, por ejemplo. No tendría que dedicarle entre semana a esas horas. Vale, yo a lo que me vengo a referir es que si tú estás trabajando en un sistema, por ejemplo, un sistema que te permita cada semana publicar... Yo tendría que dedicarle entre semana... Perdón. Tranquila. En el desarrollo de ese sistema o ese plan, si tú para desarrollar ese plan le estás dedicando más tiempo del que luego le vas a dedicar a lo nuevo que hagas, quiero decir, por ser ese sistema, le estás dedicando 3 horas y luego lo ocuparás con una tarea nueva, pero de 2 horas. Tú ya estás palmando una hora más. Por tanto, tenemos que tener en cuenta un poco lo que estábamos diciendo. Sistema, sí, acorde tú te conozcas y desde esa estructura necesites de una manera o de otra crear ese sistema, pero que sea de forma que admita los cambios, la renovación en los tiempos, porque como empiezas en algo, ¿vale? No lo vas a poder sostener en el tiempo. Exacto, porque sostenible. Claro, sostenible en el tiempo y renovable. Se tienen que
generar nuevos sistemas y nuevas estructuras que vayan acorde a tu propio crecimiento. Por eso la necesidad de que sea flexible y siempre desde tu propio conocimiento. Un poco Wendy necesita una estructura de una manera, yo necesito otra, que como 51 años yo aún voy con mi agenda, ¿vale? Con mi agenda en todas las pequeñas cosas, hasta si me lavo los dientes me la pongo. Fijaros si os digo, o sea, sí, porque ya empecé a tomar conciencia que necesitaba una estructura de vida en muchos aspectos, porque el enfoque, ¿por qué es una estructura? Porque te toca autoengañar un poco a tu mente. Que venimos de un formato de genes donde lo más tranquilitos y lo más serenos, y donde no te exijas ni te pongas propuestas que sean de mucho gastar energía, mucho mejor, ¿vale? Y sabiendo que nuestros genes funcionan así, la tendencia va a ser el no hacer. La no acción. La no acción que no sea excesivamente necesaria, como es comer, huir, protegerse y poco más. Entonces, así funcionan nuestros genes. Pues todo el hackeo que le demos que sirva para ir hacia un lugar donde te estés construyendo muchísimo más en evolución y en potencialidad, pero a la vez que no seas esclavo de ese sistema. Por eso tiene que ser renovable, tiene que ser con conocimiento de ti, de tu situación, de tu marco de vida, y que a la vez lo puedas ir cambiando también en el tiempo. Totalmente. Nos quedamos sin palabras porque la has sintetizado muy bien. Soy muy neta. Mucho. Soy muy Eso neta. es lo que hace Marian siempre. Sí, un sistema al final que te vaya bien a ti, que sea sostenible a lo largo del tiempo, porque sí que es verdad que lo importante sería, o lo interesante sería conseguir bloquear 1 o 2 horas que te den mucho más resultados. Me refiero a que si consigo que solo dedique 1 o 2 horas los fines de semana y que durante toda la semana así, pues no tenga que dedicarle ese tiempo a las publicaciones con más contenido más largas de Instagram, pues conseguiría que estar menos tiempo enganchada en el móvil, por ejemplo. Menos pantalla, más tiempo, por ejemplo, para meditar o para darme una caminata por ahí. Yo creo que sería interesante. Yo por poneros un ejemplo que creo que sintetiza un poco todo lo que venimos comentando, tanto lo de escucharte a ti mismo y seguir tus ritmos, como lo de tener una estructura, porque si no, no fluyes. Os pongo el ejemplo de lo que he estado haciendo muy mal. Es pensar que tenía que acabar un montón de trabajos pronto, entonces decir, solo voy a hacer eso, pero no tenía una estructura de voy a trabajar de tal hora a tal hora. Entonces he sido súper improductivo muchísimo tiempo. Y en cuanto me he puesto unas franjas, por ejemplo, las primeras horas, donde tienes más energía para hacer el trabajo más denso y más técnico. Luego irme a hacer ejercicio, entrenar demás. Y luego para los proyectos que más me motivan, aunque voy a tener menos energía, me los he puesto ya más tirando al final del día, que ya llegan las 8:30 o así, y casi que no existo. Pero igualmente me lo distribuyo de esa manera como que es muy, muy orgánico para mí. Entonces, desde que tengo unas franjas horarias, una mínima estructura, aunque sean tareas creativas, aunque sean... Ahora sí que soy productivo. Pero necesitas tener ese bloqueo de... A mí me pasa algo parecido porque también pienso que, por lo menos en mi caso, me funciona todo muy estructurado. Tengo también todo marcado en mi agenda, pero cuando tengo que organizarme la semana, me pongo a primeras horas aquello que me cuesta más esfuerzo. Si tengo que estudiar temas o lo que sea de oposiciones, pues lo hago primeras horas porque es lo que me cuesta más. Entonces, cuando ya tengo lo más difícil hecho, como que todas las tareas del día, las demás se me hacen más fáciles, por así decirlo. Entonces, así soy más productiva. Aquí, una vez más, a mí me gustaría dar un poco la contraparte a esto y mostrando un poco también que hay que probarlo todo, porque yo a veces he intentado eso y, bueno, a veces me ha podido dar resultado, pero últimamente, por ejemplo, casi lo contrario me está dando también muy buen resultado. ¿Por qué? Porque, o sea, si estás en un momento en el que realmente tienes mucha ilusión por todos tus proyectos y tienes un montón de cosas que las tienes siempre en la mente, a veces te sirve empezar con algo que realmente no necesariamente, o sea, a lo mejor no es lo más fácil de hacer en cuanto a energía, a lo mejor sí que te requiere energía, pero lo haces
encantadísimo y con mucha eficiencia y eres muy productivo en ello porque estás muy ilusionado con ello. Y entonces tomas una inercia, ¿no? Esto lo comentaba también en el grupo. Para generar una inercia. Claro, generas una inercia y además estás todo el rato jugando con tu circuito de recompensa. Esto también me cuadra mucho con otra cosa que comentábamos otro día, que era ponerse también a hacer pequeñas tareas, y era muy importante hacer pequeñas tareas porque al hacerlas ya tienes esa satisfacción de haberlas hecho y eso te alimenta ese circuito de recompensa y estás mucho más entusiasta, mucho más animado para ponerte a hacer las otras, que a lo mejor ya no te hacen tanta ilusión. Entonces, está muy bien y a la mayoría de la gente le funciona eso, ¿no? De empezar con lo que más le cuesta, pero hay que probar lo otro también, porque a mí me pasaba un poco que me quería poner con lo que más me cuesta y como me costaba tanto, pues ya enseguida sin querer procrastinaba un poco porque miraba el móvil, porque no sé qué, o me ponía a pensar en no sé qué otra cosa, o simplemente no tenía la misma velocidad de procesamiento con mi mente porque es una cosa que me estaba... ¿Sabes? Que lo hacía ya como con, ¡ay, qué rollo, tengo que hacer esto! Pero entonces... Se suele hacer lo que tú dices cuando comentamos como coach a los clientes, el que les va a satisfacer hacer el camino y luego la gratificación que va a obtener, esa satisfacción mucho más sostenida, el empezar con pequeñas cosas que un poco el desarrollarlas vaya a hacer que luego cada vez se sienta mejor y le sumen más. Es decir, un poco tu propuesta, Edu, se suele ser la más viable y la más recomendable a la hora de generar estructura de acción. Quiero decir, y la estructura de acción es hagas lo que hagas que te lleva a moverte, ¿vale? Porque en el camino vas a aprender y vas a tomar enriquecimiento de ti mínimo y luego de cosas de la misma estructura, ¿vale? Pero si a la vez esos pasitos que te pones delante son como mucho más fáciles de ponerse en marcha, que se mueva la rueda de, como tú dices, de la inercia o de la acción y te está dando dosis de satisfacción, de decir, ¡guau! Mira, esto ya lo tengo hecho, ¡ostras, qué guay esto también! Mira, qué guay esto ya sin darte cuenta te has puesto en el movimiento. Exacto. Es un poco lo que el cerebro necesita, que alguien lleve el caballo, ¿no? El que sea yo el que al final termine llevando el caballo y yo haga caso a mí mismo, ¿no? Es utilizar la ley de la inercia, sacándola un poco de la lógica interna de cada juego, digamos, de cada juego visto en microscopio, de cada tarea, a llevarla al hecho generalizado de la productividad y de tu impulso de energía de hacer cosas durante el día, ¿no? O sea, porque muchas veces eso decimos, vale, la ley de la inercia es empiezo a hacer esto que me cuesta un poco en este ámbito en concreto y ya voy rodando y entonces, bueno, y juega con la ley de la inversión. Como ya he dedicado bastante tiempo a esto, pues ya tengo esa inercia. Pero no necesariamente tiene que ser con una sola cosa. Te pones a hacer cosas que entran dentro de tu cajita de las cosas que tengo que hacer hoy y aplicas la ley de la inercia y de la inversión, eso, a esa cajita. Sí, por ejemplo, yo quería anotar un poquito lo que decía Edu. A mí me pasó, y tengo un ejemplo de lo que pasó esa semana. Yo tenía programado hacer videos para mi canal y nada más no los hacía y no los hacía y no los hacía y no los hacía porque es un espacio en el que todavía me cuesta, todavía no soy lo suficiente buena, ¿no? Entonces, por un momento dije, ya, que descanse un rato ese pendiente de hacer esa tarea. ¿Qué hice? Me fui totalmente al lado que sí domino. Yo siempre les voy a hablar de deporte. Me fui totalmente al lado del deporte, le metí más lo que es todo de imagen, me encanta. Entonces le metí más esa parte, ¿no? Le metí más esa parte y me dio un subidón de energía que solo así pude regresar y ya aterrizar a hacer mi video. Entonces, lo que hice no fue enfocarme y decir, tengo que hacer el video y tengo que hacer el video. Sí lo sabía, claro que lo sabía. Pero me fui por otro lado, en transferencia de resultados, pujé más sobre una parte de un área que me da más satisfacción, que domino más, y eso me impulsó, por otro lado, a terminar mi video. Y no solo hacerlo, sino hacerlo con una energía
y con una conexión mucho más grande que ya quería hacer el video, ya lo quería hacer y al final de cuentas lo hice. Entonces ese fue el movimiento que pues esa semana también me dio un súper ajá. Imaginaros lo Ejemplazo, ¿eh? importante que es entonces el campo emocional para todo lo que tú pretendas, darle fuerza y dirección. O sea, si no solamente hablábamos antes de las hormonas, sino de cómo está tu diálogo interno, cómo te tratas. Si tu sostén emocional no está ahí templándose también y revisándose junto a la estructura, hay como una grieta de fuga energética que no le vas a dar solidez. Entonces hay que tener cada X tiempo revisión como buenos caicenecas de en qué punto estoy, cómo me encuentro, qué puedo lograr hacerle de alguna forma chantaje al cerebro y cómo a la vez le puedo engañar para que vaya al foco que yo pretendo. Y eso me pide que en todo movimiento y como de forma sostenible y también en el tiempo, de todas maneras, sea fácil el diálogo conmigo, la mirada hacia mí, el tenerme en cuenta, ¿vale? Porque no estamos igual como se empieza a como se sigue en un proceso. No estoy igual como empiezo la mañana a cómo continúa. Alba estaba poniendo delante que según el doctor La Rosa, pues un poco donde podíamos a lo mejor crear más estructura o enfoque que comienza es a las 11 de la mañana. Yo soy más de la época de las 5 y las 6 de la madrugada, soy del grupo de los 5, entonces creo mucho en ese periodo por algo muy sencillo, porque es cuando tus ciclos circadianos también están muy en conexión y a la vez hay mucho más silencio externo e interno, ¿no? Hay mucha lucidez, hay mucho proceso, pero también como buena nocturna necesito ese silencio de la noche para crear la estructura de lo que va a ser la semana, ¿no? Del siguiente día. Entonces, me abro a todas las posibilidades siempre y cuando me esté constantemente también ayudando a revisarme desde una parte flexible. Como cuando estás creando una obra que la tienes que hacer una distancia para luego mirarla, ¿no? Es decir, a ver, esto es lo que yo esperaba, a ver, esto es lo que yo creía, esto, es decir, todo que sea desde un punto de creación, y vosotros que sois muy creativos, yo creo que no tiene por qué estar en contra de la parte estructura, pero que para que no sea en contra tiene que estar impuesto casi a la par la revisión. Al final siempre Mía es la prota, ¿eh? En todo esto. Tu mente Sí. subconsciente arrolladora. Porque es que es eso. Al final estamos hablando siempre de cómo llevar esa inercia por todo, por las hormonas, por las emociones, que si los ciclos circadianos intervienen, pero todo es cómo interviene a Mía y cómo adquirimos esa inercia y también el circuito de recompensa, o sea, todo está unido. Y lo de una hora concreta que es cuando mejor funcionamos, hombre, supongo que sí, a lo mejor por estadística puede funcionar para una mayoría de gente, pero de nuevo, tampoco hay que caer en la generalización porque ahí te tenemos, Mariam, tu ejemplo, ¿no? Y es que, y me ha resonado mucho con algo que has dicho, soy muy nocturna, ¿no? No sé si conocéis esta categorización de las personas de búho, alondra, tal, según seamos más nocturnos, más mañaneros y tal. O sea, no puede ser que haya esa diferencia entre unos y otros y que para todos sea exactamente la misma hora del día la que mejor nos viene, ¿no? Está bien escucharlo y está bien decir, bueno, esto para, digamos, la persona estándar que se levanta a las 8 de la mañana o a las 7 para ir a trabajar a las 8, se acuesta, pues quizá, ¿no? Pero depende de muchos factores. Eso es lo bonito, reconocer nuestras diferencias, ¿vale? Y también ver dónde más puedes potenciar. Yo soy muy de levantarme y madrugar mucho, me encanta. Pero también es verdad que las grandes fuentes de inspiración o de intuición me ha venido por la noche. En ese momento que estás contigo, que estás cansado, tu mente está cansada de todo el día, ¿vale? Y haces una parada, haces un reset, te escuchas y es... ¡Ostras! Esto no lo había pensado. ¡Ostras! ¡Ah! Ahí. Entonces, cada uno va a saber en qué punto, ¿no? Y qué es lo que tiene que fomentar. Pero entendiendo que tiene que haber unas grandes diferencias, porque los humanos somos diferentes, y que cada uno va a encontrar qué punto, tanto de estructura, de solidez sobre ella y de flexibilidad va a tomar. Sí, yo os quería compartir sobre lo que ha dicho Edu, bueno, lo que venía diciendo Mariam y luego ha retomado Edu, sobre Mía, cómo tiene el papel.
protagonista. Y es cierto, porque haciendo un poquito la contrapartida de lo que habéis dicho, vuelvo a que por la mañana es cuando tengo más energía y que ponerme directamente con lo que más me cuesta me está resultando más. Pero no es tanto por la energía, que también, sino sobre todo porque yo, si me pongo a hacer otra cosa, acabo procrastinando esa tarea, esa que es más difícil. Y a lo largo del día me voy repitiendo, ya verás que hoy no lo haces tampoco. Ya verás que es que no vas a ser nunca productivo. Si Ay, es esos que tú... narradores. Y ahí está mía. Esos Y, narradores es... negativos. Qué y daño hacen. entonces, en este caso, al empezar el día haciéndolo ya, poniéndome a saco, sí que es verdad que no es lo más entretenido del mundo y me siento como infrautilizado, es aburrido. Pero sí que me genera una inercia positiva de que acallo esa voz y el resto del día tengo la sensación de realización de que he hecho algo para lo que he estado procrastinando mucho tiempo atrás. Tengo esa sensación de avance por eso también. Claro, claro. Si es que además en cada momento a una persona, a ti te puede funcionar bien esto y mañana la otra cosa. Es que, porque, por ejemplo, yo ahora mismo tengo un sistema que creo que he conseguido procrastinar muy poco. O sea, realmente prácticamente cero. Y entonces, ahí era un poco la pega que te ponías tú, ¿no? Ahora, que si estás haciendo una cosa que tal, luego procrastinas más y eso. Entonces, en concreto yo en este momento me va bien, pero a lo mejor en otro momento que sí que caigo más en la procrastinación, no me va tan bien, porque es en plan de, ya estoy satisfecho, ya he hecho no sé cuánto, ahora venga, un descansito, ¿sabes? O no descansito porque lo piense, sino porque me distraigo y no me doy tanto cuenta de que me distraigo porque, bueno, ya estoy contento con lo que he hecho. Entonces, depende mucho. Sí, totalmente. Y también, bueno, hay tareas que sí que me gusta hacer cositas pequeñas. Por ejemplo, también, como decía Wendy, tema de vídeos. Yo también es algo que, bueno, tú seguro que ya has hecho más cosas, pero a mí me cuesta mucho. Y sí que con pequeñas tareas al principio cojo inercia y puedo dedicarme todo el rato que me he planteado dedicarle. Muy Y importante. contestando a Mariam también, ¿de qué momento estás más inspirado? Yo he visto también que por la mañana, pues sobre todo al despertar, es cuando tengo un momento de respuestas para todo. Pero es súper evidente para mí. Pero pues es súper importante conocernos. Hay un matiz. Vamos a intentar quitar de nuestro diálogo el me cuesta mucho. Yo, como me he tratado tan mal durante tantos años, y al ser más mayor, son muchos más años de que me he tratado mal, me doy cuenta que todo lo se hace que sea mucho más lento, más difícil, ¿vale? Y más tortuoso si tú tienes un diálogo que te está censurando, que te está enjuiciando, porque como bien habéis dicho y os dais cuenta, el inconsciente ya lo va a hacer. Por algo muy sencillo, porque el inconsciente tenemos un inconsciente que viene también de nuestra genética y el colectivo, ¿vale? Con lo cual el miedo, la duda, todo eso ya va implícito, ¿vale? Muy bien. Alba, muy bien, el por ahora es muy Marian, sí, totalmente. Entonces, entender que hay que tener una higiene mental como muy cuidada y como muy impuesta por nosotros, casi... no casi, lograr que sea de verdad como esa parte donde yo me comprometo conmigo. No me voy a permitir ni una sola frase de este estilo. Eso que va a hacer que me tenga que mirar más y me tenga que escuchar más y que no le dé a las frases hechas rápidas la posibilidad, porque me estoy boicoteando. Para quien lo quiera repasar, diálogo interno y representaciones mentales dentro de Apocalipsis, en el Mandamiento 1. Ahí sí, está muy bien. Yo soy muy impecable en esto precisamente porque me he autoengañado mucho. Entonces, por ejemplo, la palabra siempre, la palabra nunca, ¿no? Alba lo rectificaba poniéndome el por ahora. Y es verdad, yo me fui poniendo frasecitas un poco que me fueran de dirección. Entonces, cada vez que a lo mejor incluso un paciente, un cliente, no, es que siempre me pasa tal, es que yo, por ahora, ¿no? Muy buena, muy buena. Claro, esa no es para apuntársela. Sí, yo el por ahora no sabía, había visto el comentario de Alba y tal y no había caído exactamente en el sentido. Qué buena, María. Claro, porque ella me ha sufrido de estar a lo mejor en un taller, ¿no? Y la gente, no, pero es que siempre tal, es que nunca no sé cuántos. Digo, bueno, por ahora, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque es que es muy rápido. Y si yo no me cazo a mí misma o a mí mismo haciéndome ese ejercicio de boicot, no voy a cambiármelo.
Y podré a lo mejor esforzarme un montón, pondré las mejores estructuras, pero resulta que si yo no pongo higiene mental, tengo el peor enemigo en mi cabeza. Qué razón Y es tienes, que, María. y es que además Sí, sí. me gusta lo de por ahora porque además es una cosa intermedia que no suena tan chocante como lo que suelen decir. Por ejemplo, hay que cambiar todos los esques por tengo que o por hay que o cosas muy contrarias. Bueno, esto es un poco permisivo con tu propia esto. No dices, no, dite que sí puedes. No, bueno, por ahora, o sea, Yo no me tengo mi engaño. proceso, ¿no? Claro, Exacto. yo no me engaño precisamente porque me he conocido en esos autoengaños. Entonces, intento no juzgar a mi inconsciente, no rechazar su ruido, porque está, ¿vale? Está y además va a aparecer, y sobre todo en las situaciones más novedosas, como forma de control o de miedo, claro que va a aparecer, ¿vale? Pero como no lo estoy aislando y como no lo estoy rechazando, soy capaz de poner una nueva premisa, ¿vale? Donde yo sea la dueña del ejercicio de mis acciones, es, bueno, vale, te veo, ¿vale? ¿No? Y entonces yo hago el juego del cocodrilo, que le llamo yo, ¿no? Entonces mi cabeza me puede decir una cosa, ¿vale? Y yo la veo y digo, vale, sí, ya sé que estás acojonada, Marian, pero vamos, ¿no? ¿Vamos? Venga, vale. Y yo mismo me estoy apoyando y me estoy poniendo en marcha, pero no anulo la otra parte. La otra parte, pues habla de mi genética, habla de ese inconsciente colectivo, habla de un poco muchos puntos de mi infancia, a lo mejor se ha podido sentir, ¡oh! ¿Y ahora qué? Claro, claro que están, ¿vale? Pero es que no me exijo ser perfecto. Lo que hago es reconocer esa parte, ¿vale? Y a partir de ahí es, vale, hoy, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y soy tan neta que cuanto más un poco me he perdido en los ruidos, más me he exigido a mí misma una dirección de flexibilidad, de flexibilidad, de flexibilidad, pero con camino. Flexibilidad donde me reconozca y me lleve hacia un punto mucho más real propio. Porque los ruidos no somos nosotros, pero están en nosotros. Es lo que digo yo también, que nuestra mente es puede ser un exuberante jardín, pero si lo añadimos de malas hierbas, al final no vamos a ir a ninguna parte, porque al final nuestra mente es que nos movemos por nuestra mente. Cómo nos hablamos, todos los pensamientos negativos hacia nosotros, nos estamos tirando venenos a nosotros mismos. Y es un poquito lo que estoy también extrayendo mucho, estoy tardando mucho en terminar el libro, pero vale la pena. El monje que vendió su Ferrari. De hecho, pasé en el grupo de Productividad Extrema 5 pasos para poder llegar a tus metas, que veo que es muy interesante, que el protagonista del libro, el que ha hecho el camino hacia los monjes para aprender de ellos, te dice, el primer paso es tener una clara visión de aquello que quieres conseguir. Porque, claro, si tú vas por la vida con una meta o con una venda en los ojos, es como que intentar darle a una diana que no puedes ver. Tener aunque sea una visión clara o creer en el resultado, te vas a tener muchas mejores herramientas para conseguir aquello que te propongas. Luego hablaba también de la presión positiva, que Edu también comentó que depende de cómo, pues puede ser palmante o no. Pero presión positiva en plan de que no vayas a decirle a la gente todo lo que vayas a conseguir, porque le estás diciendo a Mía que eso ya lo has conseguido y eso no es cierto. Esto porque es muy además interesante. también caes en el error que a lo mejor esa persona tampoco si llega a ser de tu confianza y te robe la idea. Eso sería... no, pero... Hay que tener todo en cuenta. Tener todo en cuenta, claro. Pero es que es importante. Una presión positiva, mira, aunque sea como motivante, decir, vale, mira, me voy a poner en forma. No has dicho cómo, pero le estás diciendo a un público que te vas a poner en forma y tú, aunque sea, te vas a motivar. Luego también escribir tus objetivos en un papel. Las palabras adquieren poder. Si tú escribes tus objetivos en un papel, los tienes mucho más claros, que es lo que he hecho un poquito, que Ana publicó, los estructura, y luego yo hice lo mismo, organizando mejor mis objetivos, que también me fue bien. Luego también creo que el cuarto paso era eso de hacer esos hábitos, hacerlos durante 21 días,
que decían que, bueno, 21 días creas un camino neuronal y haces que ese hábito reemplace un hábito que no que es negativo, un hábito que te lastra, un hábito que... Porque los malos hábitos no se pueden borrar, pero sí que un hábito que, bueno, que implementes nuevo va a aparcar otro que ya no te sirva. Y el quinto Tenía paso, un nombre eso. el más importante, disfruta del proceso. Porque si tú disfrutas del proceso adquiriendo un hábito, al final es que te sales, esos 21 días te salen solos, no te viene esa pereza selectiva de decir, ay, bueno, voy a hacerlo esto porque mira, es que no. Mandamiento 1 otra vez. Algo que te motive, pero que también sea potenciador para ti. Pues sí, Pero la neurociencia habla un poco de eso también, de cómo funcionan las estructuras moleculares y a nivel neuronal, ¿no? De cuánto le vas a hacer que se enfoque y cuánto lo vas a sostener en el tiempo, porque cada vez, cada día, no solo los 21 días, ¿vale? Si tú estás cada tiempo de ese periodo de días constantemente sosteniendo y manteniendo en el tiempo aquello que es prioritario para ti, entonces tú le estás diciendo a tu inconsciente que vas en serio y que eso lo vas a de alguna manera absorber como parte de la estructura válida. ¿Y por qué se hace esto? Porque, y lo has explicado muy bien, el cerebro no sabe olvidar, ¿vale? No sabe olvidar. Cuando algunas veces lo que hace el cerebro, por ejemplo, por un trauma, que es que hay fases del periodos de tiempo donde las ha olvidado, en el fondo no lo ha olvidado, lo ha dejado en la parte subconsciente para que la emoción no salga y no sufra la persona, pero no está olvidado. Y entonces aquello que no está resuelto va a salir con síntomas al cabo de X tiempo. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta precisamente en el campo neuronal. Como no sabe el cerebro olvidar, si tú quieres generar caminos nuevos a los pues bueno, empleados, o ya sea por ti o por tu familia, ¿vale? A generar nuevas vías, nuevos caminos, nuevas actitudes o nuevos hábitos, tú tienes que trabajar mucho en ese proceso y mínimo 21 días, y hay personas que necesitan mucho más, dependiendo lo estructurado y fijo que está en su cerebro, una estructura familiar. ¿Vale? Entonces, entender por qué es esto, no es un 21 porque sea un número místico ni es al azar. Hay que entender que es que el cerebro no puede olvidar. Hombre, también, además, 21 son 3 semanas y yo creo que ayuda el hecho de que son ciclos, las semanas son ciclos, la gente, por lo general, tiene una rutina que se repite cada 7 días y entonces eso hace que ya has pasado 3 de esos ciclos, ¿no? Digo yo, esto es totalmente idea mía, pero... Tiene que ver con bioquímica, con la parte de neuronal, porque es verdad que hay unas fases dentro del cerebro que tienden a seguir en el funcionamiento habitual, ¿vale? Y a los 21 días tú le estás dando un paradigma nuevo y una estructura, un campo, realmente es un campo neuronal nuevo, ¿vale? Ese campo neuronal se sostendrá o no, dependiendo de nuevo cómo lo sostienes en más tiempo. Por eso no solamente son 21 días y ya ha llegado, sino yo esos 21 y esos hábitos o esas estructuras nuevas las tengo que seguir sosteniendo en el tiempo para que sean parte de ese campo de estructura nueva. Claro. Yo quería hacer unas afinaciones, digamos, en cuanto a lo que mencionaba antes Erika, que también las hice en el grupo y tal, pero creo que está bien encontrar también ese poquito de hilar un poco más fino sobre... ay, que se me va. El tema de... ¿Qué era, Erika? Lo que también te lo dije en el... Generar hábitos, no. No. Lo del compromiso público y todo esto, lo de decir a los demás que efectivamente hay que verlo, cómo hacerlo. O sea, por un lado, lo que decíamos, que ya a Mía le estás diciendo como si ya lo hubieras hecho, ¿no? Ya te quitas las ganas de demostrar al mundo que lo has hecho y entonces eso puede jugar en contra, pero no del todo. O sea, si lo haces bien, no tiene por qué. ¿Y cómo lo haces bien? Pues para mí es súper importante haberlo empezado ya, o por lo menos tener ya un sistema que ya has firmado, por así decir, ya lo tienes súper organizado, entonces no tienes que, ¿sabes? Porque a lo mejor cuando has dicho, bueno, puedes decir que voy a mejorar mi salud en general,
y no especificas, pero a ti, hay que matizar que a ti sí te lo has especificado muy concretamente e incluso ya has empezado a tomar acción. Entonces, ya estás en ese camino. Y entonces, de esa manera sí que puedes hackear esa otra parte, ¿no? Y sí que puedes utilizar el compromiso público. A mí me ha funcionado muchísimo el compromiso público. Cuando, por ejemplo, yo me he hecho una tabla de Excel y tal, y aquí está, y la tengo que seguir porque tengo que ir rellenando los campos, pues ahí ya te has puesto en el camino. Entonces, ese pequeño matiz. Y luego, en cuanto a los escribirte las cosas en papel, los objetivos, para mí otra cosa que, claro, también reflexionando sobre ello, pero sobre todo en parte empírica, de lo que me ha sucedido a mí mismo, cobayeando, que no tiene por qué ser lo mismo que le funcione a otro. Es que tengo que vigilar mucho que los objetivos no sean demasiado lejanos o demasiado a largo plazo o demasiado grandes o tal. Tienen que ser muy concretos y cercanos, porque si no, al final, hasta que llegas a esos objetivos, directamente por el camino cambian y ya no son esos. Y hay otras cosas más importantes, más urgentes o sí, más importantes, mejor, no tan urgentes, ¿no? Entonces creo que afinar un poquito, hilar más fino y decir, sí, escribe tus objetivos, pero que sean de esta manera. Y sí, puedes decir a los demás lo que vas a hacer, compromiso público y tal, pero habiendo emprendido ya el camino, son importantes. El matiz es como un albañil, como de verdad, un constructor. Para crear una gran obra va primero a hacer una serie de cosas o de acciones que no son tan cómodas y que no le da a lo mejor tanta satisfacción y que le va a llevar un tiempo físico, ¿vale? Como es preparar la caldereta, el cemento, preparar los ladrillos, es decir, todo eso que no es tan satisfactorio, ni tan bonito, ni ves la gran obra hecha, pues lleva un proceso, ¿vale? Pero lo bonito que hace el NetKaizen es que nos recuerda que las grandes empresas, los grandes caminos, lo que de verdad en el tiempo te va a servir, son aquellos puntos en los que se comienzan con pasitos muy pequeños, con acciones muy chiquititas y que uno a lo mejor no le da tanta revisión y tanta mirada, pero son los que van a hacer que eso, que a lo que pretendes llegar, lo puedas sostener. ¿Y qué es lo primero, por ejemplo, para que tú puedas generar unos grandes hábitos sostenidos en el tiempo? Pues primero el comunicarte contigo, el hacer esa estructura a lo mejor fija en papel, esas pequeñas cosas le dan solidez a que tú vayas en serio. Pasos pequeños, cuanto más concreto, cuanto más cercano, cuanto más sostenido en el tiempo y que tú lo puedas de alguna manera recoger y hacer algo con ello. Hay que no centrarse por ejemplo, Perdón, es súper corto. Sí. Hay que no centrarse en la cima del Everest y enamorarse del siguiente paso. Frase típica. De hecho, por ejemplo, eso lo que dice Marian es lo que yo conozco como acción imperfecta, ¿no? O sea, no voy a hacer esto hasta que esté lista esa parte. No voy a hacer esto hasta que yo haya hecho esto, ¿no? Sabes y estar consciente, y muchas personas, muchos coaches te lo dicen, lo primero que hagas en las primeras áreas de tu vida o los primeros pasos que dé, no te van a salir bien, es más, te lo dicen más fuerte, ¿no? Va a apestar tu trabajo, ¿no? Muchas veces va a estar, pues, al nivel que estás, a nivel de principiante. Entonces, siempre, por ejemplo, a mí me pasaba mucho cuando meditaba, no voy a meditar porque no tengo el espacio y el espacio no está muy bonito y no está lleno de incienso, sí, no voy a, y así me la podía llevar mucho tiempo. Entonces, a veces la acción imperfecta es súper, súper necesaria. Otro súper, yo me voy mucho por frases. Otra frase que me encanta es siempre somos principiantes a nuestro siguiente nivel, ¿no? Siempre saber que el siguiente nivel al que voy a acceder no me va a salir del todo bien porque pues no lo conozco. Todavía lo voy a probar, pero ya tengo la certeza de los otros niveles. Y por ahí en el grupo posteé una frase que a mí me encanta. Uy, se ha ido el audio. Bueno, aprovecha de decir que todo esto también resuena mucho con la de la acción supera a la perfección. Al final es lo importante. Que tienes una patata de plan, empieza con tu patata y luego le vas perfeccionando, la vas puliendo, ¿no? Algo que me he acordado yo también, que... Todavía no se te oye, Wendy. Perdone.
Yo antes, bueno, cuando no estaba muy metida tampoco en las 3 áreas del NetKaizen, cuando aún no era tan kaizeneca, lo que me ocurría es que cuando empezaban muchas cosas, luego había épocas que lo pasaba mal o se me iba todo abajo, lo que sea, y me costaba mucho pues salir de ese diálogo interno negativo. Y lo que me ayudó muchísimo para pues arrancar y ser más productiva es tenía un potecito de vidrio y en un papelito apuntaba: hoy he conseguido hacer esa tarea durante 10 minutos o 1 hora y he logrado esto. Y lo ponía en el potecito. Todas las tareas, todo eso que conseguía, que me gustaba o me motivaba. Y ese día que estaba mal, cogía un papelito y lo leía. Qué bueno. Me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo. Ostras. Sí. Lo que me acaba de venir a la mente, una cosa que se sale un poco de esto, pero es que me ha resonado muchísimo. No sé si tiene que ver con transferencia de resultados o no, pero me ha resonado muchísimo con cuando, bueno, épocas que yo salía por ahí a surfear y tal, me acordaba de cosas que me habían salido súper guays, que había sido brutal, que tal, y entonces me maximizaba en ese momento para utilizarlo para otro momento en el que iba abordando a alguien desconocido, ¿no? Entonces es un poco lo mismo al final. Aprovechar tus éxitos anteriores para entrar en esa representación mental del pasado, que además tú te la puedes además poner con Dolby Surround a colores supersónicos y tal, y vivirla y tal, y decir, hostia, que yo soy un crack, que puedo, vamos con esto de hoy también. Y te cambias Pero el matiz todo el es, estado de ánimo. Sí, de pero el hecho, tengo matiz un es puntito que por ahí. también... Ay, vale. No, yo solo Ahora- quería poner un puntito sutil, que es mirar hacia detrás para aprender y tener muy claro lo que un poco te ha servido y te ha enseñado. Pero también un poco Wendy decía muy claro, y yo lo pongo de nuevo delante, que ante los pasos siguientes empezamos de cero. Es decir, ¿nos sirve lo de atrás? Sí. ¿En qué? En seguridad. En seguridad. Pero los pasos siguientes empezamos de cero. Porque son pasos nuevos, porque no sabes cómo gestionarlos, porque a nivel emocional no sabes cómo te vas a ver ante lo nuevo, porque te vienen las dudas, los miedos, todas las historias ahí. Entonces, qué bueno ser humildes ante lo nuevo, ¿vale? Y tener la referencia de lo que hasta ahora has logrado. Pero teniendo en cuenta que ante lo nuevo empiezo de cero. Claro, sí. De todas formas, o sea, esto en concreto que estábamos señalando, porque tú hablas de la información del pasado, o sea, del aprendizaje de lo que has hecho en el pasado, pero simplemente, aparte de eso, yo creo que hablábamos simplemente de usar cosas que hayas hecho bien, no como para decir, oye, como esto lo hice bien, esto nuevo lo voy a hacer súper bien, sino simplemente para entrar en estado. O sea, Sí, es sí. para maximizarte y ya está, ¿no? Totalmente, y como estado emocional te sirve ese sostén de autoestima, que por eso yo tengo muy claro, pero como soy muy neta de revisión, es Sí, que me aprovechas. sirva mirar atrás para Es que tú darme eres muy un chute neta. de ¡buf! Vale, perfecto, pero a la vez es bien, pero Marian, aquí empezamos de cero. Vamos a ver, y vamos con la incertidumbre, y vamos a que puedo incluso equivocarme, a que no tenga las respuestas, a que no salga la primera. Sí, ahí voy. Pero Es que lo que me me pasa- sostengo, ¿cómo? Porque atrás vengo con una autoestima que la he ido construyéndome. Es que lo que me pasaba en ese estado de negatividad, de que, guau, es que me olvidaba, mi cerebro olvidaba que había hecho pasos, que había conseguido aquello, y entonces hice me lo monté súper mono, el potecito, como soy muy creativa, pues le digo, eres música, eres arte, o cosas así, y luego cuando estaba mal, pues aunque sea para entrar en estado, me ayudaba un montón. Joder, qué guay, ¿eh? Qué currado. Wendy, no sé si quieres acabar de explicarnos lo de antes. Y contigo nos Sí, podemos despedir. ok. Yo posteé un poquito ahí una frase que me gusta, dice, las herramientas, programas, coaches que nos llevaron a este nivel, a lo mejor no son los que nos van a llegar a llevar al próximo, ¿no? Y esto, por ejemplo, en general, yo he pasado por vamos a hablar de terapeutas que me llevaron a sanar o a llegar a cierto punto en el que
pues la estrategia que me enseñaron ya no me va a servir para seguir en el paso número 2, ¿no? Por ejemplo, la persona que me hizo ganar 10 pesos hablando en economía no va a ser la próxima que me va a llevar de 10 pesos a 20, ¿no? Entonces hay que ser muy sensibles ante eso, entender, ver y aprender a tener conversaciones incómodas con aquellas personas, incluso en la pareja, ¿no? Hay parejas con las que vives ciertas etapas, creces y sientes que ya no va a seguir contigo porque esta es otra etapa, ¿no? Y hay que aprender a tener conversaciones incómodas con estas personas, de decir, pues lo siento, pero porque ya no aportas a mi vida, ya no hay nada que puedas darme, entonces pues no es así que me vaya luego a buscar a otra persona, pero por lo menos tú ya no lo eres. Y yo sí quería citar un poquito que cuando yo al momento de desconectarme, ya bajando el día, ya llegando la noche, yendo más adentro, yo siempre me conecto a escuchar a Mariam. Sus videos me hacen bajar así de ir hacia adentro y a mí me encanta y ya puedo ser como más cariñosa, como hasta te vuelves más como más niña, como más mujer, o sea, hablando ya en temas, ¿no? Entonces, bueno, sí, Tú vayan no sabes, a ver sus tú no videos, sabes, están Wendy. increíbles. Wendy, tú no sabes Mande. lo que a mí me cuesta hacer un vídeo. Tú antes hablabas que a mí me cuesta, no os lo podéis imaginar. O sea, interiormente, ahora ya porque no le doy espacio a mi ruido y me dejo ya por imposible. Y cuando menos me lo espero, digo, hoy toca ya, punto, pam, 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 y ya está. Pero antes era una lucha interior y, uff, yo para qué me meto en esto y para no sé cuántos, pero si no tengo ni idea. Y antes habéis hablado de unos términos que si no sé qué de Instagram, y yo estaba haciendo así diciendo, ¿qué? No entendía ni jota. Yo decía, "Buh". Totalmente. Pero bueno, qué bonito, fíjate, qué bonito que un poco lo que pones delante, más allá de que te sirvan o no, o que les sirvan o no lo que cada uno de nosotros estamos aportando, porque todos pretendemos aportar y dar un poquito de nosotros a mejor y generar esa mejora. Lo más interesante es que salga de nosotros, que salga de nuestra escucha y que salga de una intención positiva, que curiosamente todos tenemos, hasta el que más nos erramos. Pero también has puesto un detalle que tenemos que tener muy en cuenta. Es fundamental para la productividad, para seguir creciendo y para seguir mejorando, atrevernos a soltar todo. Soltar este bastón que te ha levantado y te ha sostenido X tiempo, soltar esa estructura que te ha estado pues empleando X maneras y formas y te ha impulsado hasta ahora. Empezar a soltar también a lo mejor personas que en el camino pues ya no van con tu camino, con tu proceso, tus ideas, tus hábitos, tu X. Es decir, pero no por mal, no, al revés, yo soy muy de agradecer. El soltar para mí es desde el agradecer, no desde ya no te necesito en mi vida. No, sino es te agradezco tanto que te voy a cuidar de mí. Te voy a cuidar de mí, es que no te hago bien, porque yo estoy continuando y a lo mejor te voy a incomodar. Los pasos que yo estoy emprendiendo, te va a ser incómodo. Y yo quien tengo que exigirte, que vayas a mi ritmo, no, ni mucho menos. Te amo tanto para soltarte, ¿no? Y entonces creo que un poco, Wendy, has planteado algo muy interesante en la productividad, que es parte de eso y ser productivo en la vida es también tener ese amor propio de escucharte, ¿vale? Y de soltar todo lo que te ha servido hasta ahora, incluso a las personas que más amas. Porque la vida está cambiando constantemente. Todo está cambiando. Tu cerebro está cambiando, tus neuronas están cambiando, tus células están cambiando. Todo está cambiando. No pretender crecer, y digo crecer no solamente físicamente o productivamente, sino también mentalmente, emocionalmente, incluso espiritualmente, si no estamos preparados a soltar. Porque si yo no suelto, es que no confío. No confío en la vida, no confío en el universo, no confío en mí mismo. Así de sencillo. Entonces, ¿cuánto de verdad esto que te estás proponiendo crees en ti? ¿Cuánto? Y vas a por ello, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste es cuánto de verdad estás preparado para saltar. Esto es muy puro, Ned Kaizen. Y es que creo que es una de las verdaderas formas de amar.
yo no me puedo amar en mi integridad si no amo totalmente a la otra persona tanto como para soltarle. Y no he podido evitarlo, Yona. He cogido al mundo amorcito y lo he metido ya directamente aquí. Ya está. Es que... No te oigo. Decía que está muy bien sintetizado. No, es amorcito, pero es que el amorcito está en todo al final. Yo os quería compartir una cosa que también tiene que ver un poco con el amorcito, pero a la vez con lo del compromiso público. Y es que a mí nunca me ha funcionado el compromiso público de algo que fuera a hacer para mí, pero sí que me ha funcionado súper bien el comprometerme con un grupo de gente a hacer algo. Por ejemplo, con mi grupo de música, o cuando hemos decidido de hacer algo con vosotros en las tertulias. Realmente son cosas que a lo mejor no es que no me apeteciera hacer, porque sí me apetecía hacer, pero que si hubiera sido hacerlo solo, no me habría acabado de poner en marcha. Y el compromiso público es como que siempre me pone, o sea, ese compromiso de saber que están contando conmigo, sí que me pone las pilas. Y no sé si es bueno o malo, pero a mí me sirve comprometerme. La responsabilidad. Me sirve comprometerme con los demás a hacer algo. A mí me Pensar pasa que también. somos Ahí, sociedad, tío, es que al final somos sociedad y el cuidarnos y el tenernos en cuenta nos hace que nos comprometamos y salga esa forma, ¿no? ahí, Jonah, tío, yo creo que has dado con un filón brutal, ¿eh? Porque no me había parado a pensar. Es que el compromiso público que tú estás mencionando ya implicas a los otros en el sentido de que estás haciendo equipo con ellos. O sea, eso ya funciona sí o sí, porque, a ver, el compromiso público era muy en plan de voy a hacer esto, señores, me comprometo a poneros aquí los resultados, pero es que si ya es un proyecto o una cosa que vas a hacer a medias con otra persona, o no a medias, sino que a lo mejor, oye, te voy a aportar esto y tú me vas a aportar también un poquito de esto, hostia, ahí sí que ya no te libras. Sí, Está muy bien pensar en eso. sobre todo me ha servido mucho cuando, como decía Erika, a veces no consigues recordarte por el momento, no consigues recordarte tus logros. Por ahora. Tus logros anteriores o lo que has hecho bien y no tienes a lo mejor ese empuje. Pero sin duda comprometerme con los demás sí que me sirve siempre. Es como empiezas de cero, es algo nuevo para ti y para otros y no hay precedente, al menos para mí no hay precedente negativo, es como vamos a hacerlo. Se me viene a la mente también en un summit que hablamos, que estábamos todos conectados, había dos compañeros que decían que les costaba como despertarse temprano y para comprometerse lo que hicieron fue acordar que a cierta hora de la mañana, a la hora que se propusieron levantarse, harían como una llamada porque de esta forma se comprometían entre ellos y al comprometerse con la otra persona ya les resultaba mucho más fácil el hecho de madrugar. Qué bueno. Así es. Fijaros que eso se ve mucho. Antiguamente, las personas que nos habíamos divorciado, aquí en España por lo menos habían grupos donde facilitaba las quedadas, las reuniones, ¿no? Y entonces una de las cosas que yo hablaba y era muy pro también de esos grupos, siempre he sido muy de las diferencias, ¿no? Pero bueno, siempre decía que el ejemplo que ponía era que éramos sillas de tres patas. Y sillas de tres patas que reconocemos nuestras heridas, nuestras vulnerabilidades y se unen a otras personas donde también son sillas de tres patas y todos somos sillas de tres patas porque todos no teníamos todas las cosas resueltas ni toda la información ni nada de nada. Entonces, qué bonito los grupos porque está permitiendo que aunque somos sillas de tres patas, entre todos salga, wow, un comedor bien formado donde se pueda nutrir cada uno, aportar, ¿no? Y salga algo muy lindo de ello, ¿no? Donde no tienes que ser perfecto y donde no tienes que saberlo todo. Totalmente. Yo voy a contestar a Alba, que decía que el compromiso público hay que tener cuidado de no necesitar que el otro lo haga para hacerlo tú. Estaba escribiendo yo en los comentarios que Vale. Buen punto, Alba, muy bueno. Pues sí, es muy buen punto. Yo Pero- también... sí. Bueno, Pero, quería por aclararle ejemplo, a Alba... lo que... Perdona, quería aclararle a Alba Adelante. que yo me refería a no ser, precisamente ser tú el que no va a fallar, ¿sabes? Coger tú las riendas del proyecto y pensar que cuentan contigo y que eres tú el que no puede fallar. Entonces no estás esperando directamente y por eso creo que es clave lo que dices, no estás esperando que el otro lo haga, lo haces tú pero por el otro también. Perdona, Wendy. Claro, Si no decía... sí, lo que pasa es como decía Ana, o sea, tú te comprometes con la otra persona y ahí entra el vocabulario que decía Mariam. Me comprometo porque aún
y ahí entra el vocabulario, porque yo no soy todavía no tengo la disciplina suficiente para levantarme aún, por ahora, ¿no? Llegar a un punto en que yo, la disciplina y todo esto que implica, ya sea parte de mí que un día ya no necesite de ti. Entonces es como un empujoncito, pero no pensar que nunca va a poder ser por la persona propia, ¿no? Yo tengo una amiga que igual, yo me levanto a las 5 y yo le dije, mira, yo te veo 5 para las 6 y queda prohibido, le digo, prohibido ser quien cancele. Si alguna vez, que no tenga miedo de decirme, sabes que no puedo llegar y ya ha pasado, pero no ser tú quien dice, ay no, hoy no, porque aquí empezamos a meter como esas rendijas, esos ahí donde sí puedo, donde hoy sí, también mañana, pero tenemos que hacer un video igual con una plática con el vocabulario, ¿no? Voy a apoyarme de ti porque por ahora no me puedo levantar yo solo y me acompañas, pero algún día lo lograré y será por mi cuenta. Buenísimo. Y por Además, mí que no eso quede. nos hace que hablemos mucho más despacio y vocalicemos mejor, que estemos en esa forma de escucha, es decir, yo hablo, pero a la vez me escucho, ¿vale? Y si hago eso, me voy a implicar en escuchar mejor al otro también. La tendencia es que no escuchamos al otro. Acorde lo que voy oyendo, ¿vale? Yo voy preparando mi justificación y mi respuesta, pero no me estoy metiendo realmente en su campo emocional de sentir lo que quiere expresar, ¿vale? Y a la vez no estoy haciendo ese camino también de escucha mía. Entonces creo que lo que pone delante Wendy es algo muy interesante porque también te invita a tener esa forma de hablar pues más pausada, más sentida, más con ritmos, ¿vale? Porque es como una música, vosotros sois creadores de música. Yo cuando estoy en mi familia, ¿vale? Yo no hablo así. Yo hablo súper deprisa, y gritando, además somos gritones, somos muy de gritos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que sale la niña con dudas, la niña demasiado espontánea, demasiado... Entonces, esa no es que no sea yo, soy yo, hay una parte que soy yo, pero hay otras partes que las puedo desarrollar y las puedo potenciar y vas a hacer que seas más dueña de tu diálogo interior y que vaya alineándose más a lo que tú esperas que sea y se enfoque, ¿vale? Ser tú mejor mismo y no tú mismo. Exacto, Es muy totalmente. importante, ¿eh? Construir Sí, tú sí. lo que quieres ser. Sí. Y, joder, ¿qué iba a decir? Hablas de otro. Bueno, llevamos Iba a decir, más de una hora. yo creo que tenemos que, a ver, Poquito. momento, He ido momento neto. apuntando los puntos claves de esta reunión. Es ese. De todo lo que ha dicho un poquito cada uno. Si queréis, lo digo un poquito así por encima para hacer como un pequeño resumen, esquema. Por favor. Para Qué bueno. cerrar. Buenísimo. A ver, he intentado apuntar todo lo que he podido, pero Gracias. de Alba y todo eso. Muchas gracias. La Mariam ha explicado sobre todo en el principio que le iba muy bien planificar lo que son las tareas y como ponérselo como para levantar el día, según lo que he escuchado más o menos, para que, como cuando me levanto pues lo veo y me ayuda un poquito pues a arrancar el día. También ha hablado mucho también sobre que es una estructura, un sistema sostenible, pero que también te des esa pausa para que sea una revisión flexible, o sea que tú te puedes adaptar a ese sistema siempre que puedas, porque claro, estamos en constante cambio. Jonah he visto que también ha comentado mucho sobre que el sistema sea sostenible a la larga y que a él le va bien pues levantarse al día que tiene más energía y hacer las tareas más difíciles y esas tareas cuando estaba más cansado que fueran más motivadoras. Wendy ha comentado que para ella es mucho mejor primero si tiene algunos problemas o solucionar temas familiares, temas emocionales, solucionar primero eso para que esté al 100% a aquellas tareas que quiere conseguir o proyectos porque si no le cuesta mucho arrancar. Yo he hablado un poquito sobre el tema de la gestión de la gasolina para que esas tareas sean más productivas. También Edu ha comentado que no podemos tampoco tener, a él no le va muy bien generalizar horarios,
porque depende claro, de cada persona, su biorritmo, que Alba también ha comentado algo, y al final es adaptarse como cada persona como le vaya bien. Hemos hablado también que el diálogo interno es importante para hackear EMEA y que si nos hablamos mal, ya pues todo lo que vamos a hacer va a ir encaminado a eso. Una higiene mental es el peor una mala higiene mental, perdón, es el peor enemigo de mi cabeza, como ha dicho Mariam. Aquello que no está resuelto, el cerebro no sabe olvidar. Es como que al final, en tus buenos momentos lo termina saliendo. Y lo que nos interesa también es crear nuevos caminos para trabajar en nuestros proyectos. La presión positiva, le hemos hablado bastante, pero al menos yo creo que lo importante es tomar acción, porque sí que le he visto también mejores resultados, pues tomar acción, pues también lo ha comentado Edu, que es importante, para de esa forma pues también decirle a la mía que estás metida en serio en aquello que quieres conseguir. Las herramientas de información del pasado para entrar en estado y ganar confianza, yo creo que es un punto que se ha abierto aquí un melón que se puede afinar un poquito, pero es importante. Y el compromiso público, al final, que ha hablado Jonah, con otras personas, también a mí me ha dado resultados. Por ejemplo, a mí no me gusta ir a correr sola. Pues le digo a un amigo, pues mira, vámonos los dos. Y así pues nos damos un impulso para salir a correr, por ejemplo. Y bueno, yo creo que es un poquito resumen así rapidito, pero creo que eso es todo. Me ha gustado mucho este resumen. Muy bueno. Y ahora una frase para terminar, a lo mejor, es, como lo más importante es la acción, si no sabes qué hacer, empieza a vaciar los armarios, los cajones y los pones en orden, y si no, ponte a bailar. Toma, qué bonito. Eso es muy Mario. Con esto nos despedimos. Muy bien, Un chicos. súper abrazo. Nos vemos. Gracias, chicos. Nos vemos a la próxima. Bye.